La puerta se cerró con un estruendo que resonó en la calle empedrada de Sevilla. Y Javier sintió el peso del mundo derrumbarse sobre sus hombros. Su padre, con el rostro enrojecido por la ira, le había gritado que nunca más pisara esa casa. Que su pecado era una vergüenza para la familia. Pero ahora, 3 años después, con la noticia de la muerte repentina de su progenitor en un accidente de coche, Javier regresaba. No por luto, sino por un secreto que su abogado acababa de revelarle, un testamento oculto que lo cambiaba todo. Javier pisó el umbral de la antigua casa familiar en el barrio de Triana. El aire cargado de recuerdos amargos. El sol de la tarde filtraba a través de las persianas entreabiertas, iluminando el polvo que danzaba en el salón donde tantas discusiones habían tenido lugar. Su madre, doña Carmen, lo miró desde el sofá con ojos enrojecidos. Una mezcla de alivio y reproche en su mirada. «¿Has venido?», murmuró, levantándose con lentitud. Javier asintió. Pero su mente estaba en otra parte. El abogado le había dicho que el testamento no era el que todos conocían, había uno nuevo. Sellado en secreto. Que nombraba a Javier como heredero principal de la finca familiar y de un negocio que su padre había construido con sudor y secretos. Mateo, su pareja desde hacía 2 años, esperaba en el coche afuera. Habían conducido desde Madrid, donde Javier había reconstruido su vida como profesor de literatura en una universidad progresista. Mateo era el ancla en su tormenta, un hombre de 28 años. Con una barba incipiente y una calma que contrastaba con la intensidad de Javier. «No entres si no estás listo», le había dicho Mateo antes de partir. Pero Javier necesitaba respuestas. ¿Por qué su padre? El mismo que lo había echado a la calle al descubrir su orientación sexual. ¿Habría cambiado el testamento a su favor? ¿Era remordimiento? ¿O algo más siniestro? La familia se reunió esa noche alrededor de la mesa del comedor. Su hermano mayor, Carlos, un empresario exitoso de 32 años, llegó con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Carlos siempre había sido el hijo perfecto, heterosexual. Casado. Con una vida que encajaba en el molde conservador de la sociedad sevillana. «Bienvenido de vuelta, hermanito», dijo Carlos con una sonrisa forzada. Pero sus ojos destilaban desconfianza. Doña Carmen sirvió el gazpacho, intentando mantener la paz. Pero la tensión era palpable. Javier mencionó el testamento. Y el silencio cayó como una losa. «¿Qué testamento?», preguntó Carlos, dejando el cucharón con un golpe seco. Javier explicó lo que el abogado le había confiado, un documento redactado 6 meses antes de la muerte de su padre, que transfería la mayor parte de la herencia a él, incluyendo la casa y las acciones del negocio familiar de importación de aceites. Carlos palideció. «Eso es imposible. Papá me lo dejó todo a mí en el testamento oficial». La discusión escaló rápidamente. Carlos acusó a Javier de manipular al abogado, de inventar mentiras para reclamar lo que no le correspondía. Doña Carmen intervino, revelando que su esposo había estado actuando extraño en los últimos meses, visitando a un psicólogo en secreto. Javier sintió un nudo en el estómago. Recordaba la noche fatídica 3 años atrás, había confesado su sexualidad durante una cena familiar, impulsado por el amor que sentía por su primer novio. Su padre, un hombre tradicional criado en la época franquista, explotó. «No en mi casa. Eres una deshonra», le gritó, echándolo sin miramientos.
Javier había vagado por las calles esa noche, llorando, hasta que un amigo lo recogió. Ahora, de vuelta, se preguntaba si su padre había cambiado. Pero ¿por qué no se lo dijo en vida? Era una forma de redención póstuma. O un último acto de control. Al día siguiente, Javier se reunió con el abogado en un café cerca del Alcázar. El hombre, un señor mayor con gafas gruesas, le entregó una copia del testamento. Su padre vino a mí angustiado. Explicó. Hablaba de remordimientos. De cómo la sociedad lo había moldeado para rechazar lo que no entendía. Mencionó una carta que dejó para usted. Javier leyó el documento, efectivamente. Todo estaba a su nombre. Con una cláusula que estipulaba que Carlos recibiría solo una porción menor si intentaba disputarlo. Pero la carta adjunta era lo que lo desarmó, hijo. Te fallé. La presión de la familia. De la iglesia. Me cegó. Espero que esto compense algo. Mateo lo esperaba en el hotel donde se hospedaban. Al ver la cara de Javier, lo abrazó. Esto no es solo dinero. ¿Verdad? Preguntó Mateo. Javier negó con la cabeza. Era el reconocimiento que nunca había recibido en vida. Pero la familia no lo aceptaría fácilmente. Carlos ya estaba llamando a abogados, alegando que el testamento era falso. Que su padre no estaba en sus cabales. La batalla legal se avecinaba. Y Javier sabía que reviviría todos los traumas del pasado. Esa noche, paseando por el Guadalquivir, Javier y Mateo hablaron de su relación. Mateo, un diseñador gráfico de Barcelona, había crecido en una familia abierta. Pero entendía las luchas de Javier. No dejes que esto te destruya, le dijo. Javier sintió una oleada de gratitud. Pero también miedo. ¿Valía la pena pelear por una herencia que traía tanto dolor? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en rincones conservadores como Sevilla, los prejuicios persistían. Amigos de la familia murmuraban sobre el hijo desviado, que regresaba por codicia. Carlos confrontó a Javier al día siguiente en la casa. Tú lo arruinaste todo. Le espetó. Papá nunca se recuperó de tu confesión. Por tu culpa bebió más. Por tu culpa el accidente. Javier se defendió, no fui yo quien lo rechazó. Fue él quien me echó. La discusión se volvió física cuando Carlos lo empujó. Y doña Carmen gritó para separarlos. Javier salió furioso, sintiendo el peso de la culpa que no le correspondía. ¿Era cierto? Su salida del closet había destruido a su padre. Mateo lo calmó en el parque María Luisa. Las decisiones de tu padre fueron suyas. Tú solo fuiste honesto. Pero Javier dudaba. La herencia era una bendición envenenada, le daba seguridad financiera. Pero a costa de romper la familia. Decidió investigar más sobre los últimos meses de su padre. Visitó al psicólogo que mencionó su madre. El doctor Baum por el secreto profesional. Solo insinuó, su padre luchaba con su propia identidad reprimida. ¿Podía ser? ¿Su padre había sido gay en secreto? La revelación lo sacudió. Si era verdad. Explicaba el rechazo virulento, proyección de su propio conflicto interno. Javier compartió esto con Mateo, quien lo apoyó incondicionalmente. Pero Carlos, al enterarse por rumores, lo negó rotundamente.
Estás inventando para justificar tu vida. La tensión escalaba. Y Javier se daba cuenta de que la herencia no era solo dinero, era un espejo de las hipocresías familiares. Javier decidió profundizar en el pasado de su padre. Revisando viejos álbumes en la casa familiar, encontró fotos de juventud, su padre, Antonio, posando con un amigo cercano en las playas de Cádiz. Miradas que ahora parecían cargadas de significado. Doña Carmen, al verlo, suspiró. Tu padre tenía secretos. Hijo. Pero no hables de eso. Javier insistió, ¿sabías algo? Ella negó. Pero sus ojos la traicionaron. La presión familiar en la España posfranquista había forzado a muchos a ocultar su verdadera naturaleza. Antonio, hijo de un militar conservador, se casó joven. Tuvo hijos. Construyó un imperio. ¿Pero a qué costo? Carlos. Meanwhile, reunió a parientes para una reunión de emergencia. Tíos y primos llegaron. Todos con opiniones firmes. Javier no merece nada, dijo una tía devota. Su estilo de vida va contra Dios. Javier, invitado a regañadientes, defendió su posición, el testamento es legal. Papá lo cambió por una razón. La discusión se volvió un caos de acusaciones. Carlos reveló que había encontrado correos electrónicos de Antonio a un hombre desconocido, insinuando una relación pasada. Mira lo que causaste. Lo volviste loco con tus ideas. Javier se sintió traicionado. Carlos usaba el secreto de su padre como arma contra él. ¿Por qué no lo respetas?, preguntó Javier. Pero Carlos estaba cegado por la codicia y el prejuicio. Esa noche, Javier y Mateo cenaron en un restaurante típico sevillano. Tapas y vino para calmar los nervios. Mateo propuso, renuncia a la herencia si te duele tanto. Javier consideró, el dinero podía ayudar a causas LGBT en España, como asociaciones en Andalucía donde los jóvenes aún enfrentaban rechazo. Pero renunciar significaba validar el odio de Carlos. Al día siguiente, el abogado citó a ambos hermanos para una lectura formal. En la oficina, con vistas al río, se leyó el testamento. Antonio había escrito, a Javier, por ser valiente donde yo no lo fui. Carlos explotó, fraude. Exijo una prueba de ADN o algo. El abogado explicó que era válido. Pero Carlos amenazó con demandar. Javier sintió una mezcla de victoria y tristeza. ¿Era esto lo que quería su padre? ¿Dividir a la familia para forzar una reconciliación? Mateo, siempre el pacificador, sugirió una mediación. Pero Carlos rechazó, no negociaré con un desviado. La palabra dolió como un puñal. Javier recordó su juventud, escondiendo revistas, fingiendo interés en chicas. El terror a ser descubierto. La sociedad española, pese a leyes progresistas, aún albergaba bolsas de homofobia en familias tradicionales. Amigos de Javier en Madrid lo apoyaban. Pero aquí en Sevilla, se sentía solo. Investigando los correos que Carlos mencionó, Javier hackeó la cuenta antigua de su padre, un acto moralmente dudoso, pero necesario. Encontró mensajes a un hombre llamado Luis. De hace décadas, te extraño. Pero no puedo. La familia lo es todo. Luis era un viejo amigo de universidad. Javier lo localizó en Granada y lo visitó. Luis,
ahora un jubilado de 60 años. Confirmó, Antonio y yo nos amamos en secreto. Pero él eligió el camino correcto. La revelación destrozó a Javier, su padre había vivido una mentira, proyectando su dolor en él. De vuelta en Sevilla, confrontó a doña Carmen. ¿Sabías de Luis? ¿Verdad? Ella lloró, lo sospechaba. Pero en esos tiempos no se hablaba. Javier sintió compasión por ella, atrapada en un matrimonio de apariencias. Pero también ira, ¿por qué no lo defendió cuando lo echaron? Tenía miedo de perderlo todo, admitió ella. Javier entendió, el miedo era el verdadero villano, arraigado en la cultura católica conservadora. Carlos, enterado de la visita a Luis, lo acusó de desenterrar muertos para ganar. Estás destruyendo el legado de papá. Javier replicó, el legado era una mentira. Papá quería que yo fuera libre. La pelea culminó en una cena familiar donde Carlos reveló todo a los parientes. El escándalo estalló, tíos horrorizados, primos murmurando. Doña Carmen defendió a Javier por primera vez, basta. Antonio cometió errores, pero amaba a sus hijos. Javier y Mateo pasearon por la Plaza de España esa noche. Esto es más grande que nosotros, dijo Mateo. Javier asintió, la herencia era un catalizador para exponer hipocresías. Decidió pelear en corte. No por dinero, sino por justicia. Pero el costo emocional era alto, insomnio, ansiedad, dudas sobre su relación. Mateo lo notó, ¿me culpas por algo? Javier negó. Pero la presión testaba su amor. La audiencia preliminar fue tensa. Carlos presentó testigos que juraban que Antonio estaba deprimido por el escándalo de Javier. El juez, un hombre progresista, cuestionó, ¿la orientación sexual invalida un testamento? Javier testificó sobre su ejection, me echaron por ser quien soy. El público en la sala. Mezcla de conservadores y activistas. Murmuraba. ¿Fuera? Manifestantes LGBT apoyaban a Javier, recordándole que su lucha era colectiva. Mateo lo esperó en un bar cercano. Estás cambiando cosas, le dijo. Pero Javier sentía el peso, ¿valía la pena el dolor? Carlos. En un momento de vulnerabilidad. Lo llamó, hablemos en privado. Se reunieron en un café. Carlos admitió, tengo miedo de que papá fuera como tú. ¿Qué dice eso de mí? Javier vio el conflicto interno de su hermano, homofobia internalizada. Miedo al juicio social. La conversación fue un punto de inflexión. Carlos reveló que había sabido del secreto de Antonio años atrás, pero lo ignoró para mantener la imagen familiar. Te envidiaba por ser libre, confesó. Javier sintió una grieta en la armadura, quizás había esperanza. Pero la traición persistía, Carlos había usado el secreto como arma. ¿Podía perdonarlo? La corte falló a favor de Javier tras semanas de testimonios. El testamento secreto fue validado, reconociendo la cordura de Antonio en el momento de redactarlo. Carlos apelaría. Pero el juez advirtió que sería costoso y probablemente infructuoso. Javier, ahora dueño de la finca y el negocio, sintió una victoria hueca. El dinero llegaba con cadenas, responsabilidad por empleados, decisiones que afectaban vidas. Doña Carmen lo abrazó, tu padre estaría orgulloso. Pero Javier dudaba, ¿orgulloso de qué?
¿De la destrucción familiar? Mateo propuso mudarse a Sevilla temporalmente para manejar el negocio. Podemos hacer algo bueno con esto. Javier aceptó. Pero la transición fue caótica. Empleados leales a Carlos murmuraban sobre el jefe gay. En reuniones, Javier enfrentaba miradas juzgadoras. La sociedad andaluza, pese a avances, aún clungía tradiciones. Un proveedor conservador rechazó un contrato, no negocio con tu tipo. Javier sintió el aislamiento. Pero Mateo lo apoyaba, demuestra que eres capaz. Carlos, derrotado, se acercó a Javier en la casa. Acepto el testamento. Pero quiero una parte justa. Javier negoció, dividieron las acciones. Pero él mantuvo el control. Fue un compromiso doloroso, revelando el precio de la reconciliación. Carlos admitió su prejuicio, crecí oyendo que ser gay era malo. Papá me lo inculcó. Javier compartió la historia de Luis, papá sufrió lo mismo. Carlos palideció, enfrentando la verdad sobre su padre. La familia comenzó a sanar lentamente. Doña Carmen organizó cenas donde, por primera vez, Mateo fue invitado. Los sobrinos preguntaban inocentemente sobre el tío Mateo. Pero tensiones persistían, una prima devota evitó la mesa, citando la Biblia. Javier debatió con ella, ¿el amor es pecado? Ella replicó, la tradición lo dice. El choque cultural era evidente, España moderna vs. Raíces conservadoras. Javier visitó la tumba de Antonio en el cementerio de San Fernando. Gracias por el regalo, papá. Pero ojalá hubieras hablado en vida. Lágrimas cayeron, liberando años de resentimiento. Mateo lo acompañó, estás cerrando un capítulo. Pero un nuevo conflicto surgió, un empleado descubrió los correos de Antonio y los filtró a la prensa local. El titular, empresario sevillano ocultaba romance gay. El escándalo explotó. Periodistas acosaron a Javier, ¿eres como tu padre? Carlos lo culpó, por tu investigación. Javier defendió, la verdad libera. Pero el daño fue hecho, clientes cancelaron. Protestas fuera de la oficina. Activistas LGBT lo aplaudieron. Pero la familia sufrió, doña Carmen hospitalizada por estrés. Javier cuestionó su decisión, ¿había valido la pena desenterrar el pasado? Mateo, bajo presión, confesó dudas, esto nos está consumiendo. Queremos esta vida. Javier sintió pánico, ¿perdería a Mateo por la herencia? Discutieron, elegí pelear por justicia, dijo Javier. Mateo replicó, ¿pero a qué costo? La relación se tensó, recordando que el amor también paga precios. En una manifestación en Sevilla por derechos LGBT, Javier habló, mi padre vivió en silencio. Yo no lo haré. El público aplaudió. Pero un contramanifestante gritó insultos. La violencia escaló, alguien lanzó una botella, hiriendo a Mateo levemente. Javier lo quería al hospital, culpándose. Esto es mi culpa, sollozó. Mateo lo calmó, no. Es la sociedad. Carlos, viendo el incidente en noticias, llamó, lo siento. Apoyaré públicamente. Por primera vez, los hermanos unieron fuerzas. Carlos dio una entrevista, mi familia ha evolucionado. Apoyo a mi hermano. El gesto cambió,
clientes regresaron. La prensa elogió la reconciliación. Pero el daño interno persistía. Javier enfrentó terapia para procesar el trauma. El psicólogo dijo, tu padre te dio una segunda oportunidad. Pero tú pagas el precio. Javier reflexionó sobre decisiones, echar raíces en Sevilla o volver a Madrid. Mateo votó por Madrid, y allí somos libres. Javier dudó, abandonar el legado sería traicionar a Antonio. Una cena familiar selló el cambio. Doña Carmen bendijo la relación de Javier y Mateo, el amor es amor. Carlos Toustit, por nuevos comienzos. Pero Javier sabía que las cicatrices permanecían. La sociedad juzgaba. Pero su familia había despertado. Con el negocio estabilizado, Javier delegó en gerentes de confianza y regresó a Madrid con Mateo. La finca sevillana se convirtió en un centro para jóvenes LGBT rechazados por familias. Un tributo a su padre. Carlos administraba parte. Aprendiendo tolerancia. Doña Carmen visitaba a menudo. Tejiendo lazos con Mateo. La reconciliación fue gradual. ¿Pero real? Sin embargo, reflexionando, Javier se preguntaba sobre las elecciones. ¿Había sido correcto exponer el secreto de Antonio? El escándalo había herido. Pero también inspirado, cartas de jóvenes agradeciendo su historia. Mateo y él fortalecieron su vínculo, planeando casarse en una ceremonia sencilla en Barcelona. Un año después, en una conferencia sobre derechos LGBT en España, Javier compartió su viaje, el rechazo familiar duele. Pero el silencio mata. El público, diverso, debatió, ¿deben los secretos salir a la luz? Javier concluyó, cada decisión tiene un precio. Yo pagué el mío. La vida continuó, Javier enseñaba. Mateo diseñaba. Su relación florecía. Pero en visitas a Sevilla, recuerdos afloraban. Carlos. Ahora aliado. Confesó, cambiaste mi mundo. Javier sonrió, papá nos cambió a todos. Fue correcto que Javier peleara por el testamento secreto, exponiendo los secretos familiares y pagando un alto precio emocional. ¿O debería haber renunciado para evitar más dolor?